Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. En unos minutitos comenzamos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, buenas tardes a los que están entrando. Bienvenidos. En 2 minutitos comenzamos. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por conectarse a todos. Bienvenidos. Saludos, Mitelina, bienvenida. Gracias, compañeros profesores, por atender a nuestra cita. En un minutito comenzamos. Buenas tardes, Mari, bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy bien. Pues de parte de ANFECA y de la Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica, les doy la bienvenida a este nodo, nuestro cuarto nodo de este año. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes, maestro Carlos, bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Y les dejo en manos de la maestra Besita Alejandra, que nos va a presentar a nuestra oradora de hoy, la doctora Carla. Gracias. Gracias, doctora Cecilia. Pues así es, miren, les quiero presentar a la doctora Carla Core Moreno Cortés. La doctora tiene estudio de la licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes, así como también la maestría en Pequeñas y Medianas Empresas y el doctorado en Investigación Educativa. Ella es profesor investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita en la Facultad de Administración de la UAP. Ha trabajado los últimos 17 años como docente en licenciatura y a nivel posgrado en la Facultad de Administración de la UAP y otras universidades en México como la Universidad de Anáhuac, Cancún, UBLA, Universidad Iberoamericana y UNIR España. Es consultora de capacitación y asesoría para pymes, así como evaluadora de estándares de competencia, conocer y miembro del Comité de Artes, Humanidades y Educación que se encarga de revisar los informes de los pares evaluadores de los CIES. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI2, y el Cuerpo Académico UAP 333, Gestión del Conocimiento e Innovación del Capital Humano. Sus líneas de investigación son innovación para la educación, capacitación y marketing. Ha dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional y ha sido autora y coautora en diversas revistas especializadas en administración y turismo. Bueno, sin más preámbulo, pues dejamos a la doctora Carla Core Moreno para que nos pueda dar su conferencia. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy honrada de esta invitación, muy contenta de poder participar, pues, el día de hoy aquí, y les agradezco muchísimo la invitación. No sé si en este momento se puede ver mi pantalla, creo que no, ¿verdad? Sí, sí se ve, Carla.
¿Sí se ve? Ah, maravilloso. Decía yo, ay, hace un ratito la podíamos ver y de repente yo ya no la visualizo en mi pantalla, pero bueno, por algo será. Quién sabe por qué yo no la visualizo, pero lo importante es que ustedes sí la vean. Les agradezco mucho entonces la invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me apasiona mucho. Les decía que les agradezco el tiempo, sobre todo porque para mí el hecho de poder platicar con compañeros docentes, pues es un gran honor. Y además decirles que considero que siempre estoy aprendiendo mucho de ustedes porque pues obviamente todos vivimos unas experiencias distintas en el aula. Entonces, me han invitado a platicar de este tema que es formar personas, no solo estudiantes, y que creo que de alguna manera pues todos nosotros formamos eso, personas, no son números, no son solamente estas caritas que vemos, ¿no? Ahora que estamos a distancia, pues mucho es esto lo que estamos pasando, el hecho de que solamente nos estamos viendo así en la pantalla tal vez, pero en realidad, pues lo que nosotros tenemos en nuestras aulas, pues son personas. Y el título de la conferencia es Habilidades blandas para un aprendizaje integral. Entonces, siempre parto de decir que yo he tenido la oportunidad en mi experiencia como docente de ser evaluadora de CIES, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, un organismo certificador. CIES, los sistemas para la evaluación de la educación en instituciones de educación superior. Y entonces cuando en algún momento se empezó a hablar de habilidades blandas en estos organismos, yo decía, ¿qué son las habilidades blandas? No tenía yo este conocimiento. Después tuve la oportunidad de empezar a investigar y estudiar el doctorado en investigación educativa, entonces ya ahondar más en eso. Y bueno, definitivamente me interesó mucho saber que estas habilidades blandas pues son un desafío actual para todos nosotros como profesores. ¿Sí se vio este cambio en la diapositiva? Sí, doctora. Sí, Sí, ahí estamos. gracias, gracias. Bueno, y entonces, pues realmente este desafío actual es porque desde hace muchos años veíamos y se decía que a veces el mejor estudiante, el estudiante de 10, a veces es el estudiante de 10 en la escuela, pero en la vida cotidiana, ya cuando sale de la escuela, no necesariamente es ese estudiante de 10 y desafortunadamente, pues es un estudiante al que no le va tan bien en la vida laboral. Esto ya lo sabíamos desde hace muchos años. No necesariamente, ¿eh? No es un paradigma que siempre se cumpla, pero a veces sucede. Y además de ello, en algunas estadísticas se ve que esto sí pasa, que estudiantes técnicamente brillantes, que salen con muy buenos promedios, tienen ciertas brechas o ciertos como espacios en el mundo laboral real que en ocasiones, en entrevistas con los empleadores, cuando hacemos estos encuentros de docentes con empleadores a nivel universitario, cuando se quieren hacer estas reestructuras de programas, vemos que muchos nos dicen que faltan habilidades humanas en los profesionales, pues de alguna forma como comunicación, liderazgo, que tal vez, sobre todo en las últimas generaciones, nos hace falta mejorar pues habilidades en cuanto a redacción, en cuanto a comunicación oral, en cuanto a comunicación no verbal, y que el mercado laboral exige no solamente el saber ser, sino también pues convivir y saber hacer las cosas. Estas pues capacidades actitudinales también. Y la realidad del mercado laboral mexicano ya en cuanto a cifras, pues nos dicen, de acuerdo al Observatorio Laboral Regional, que el 87% de las habilidades blandas prioritarias, ahorita vamos a hablar de cuáles son, nos dice que 9 de cada 10 empresas priorizan habilidades socioemocionales sobre técnicas, es decir,
los empleadores no necesariamente buscan cuando entrevistan a un recién egresado, pues que sepa eh, hacer las cosas perfectas o que sepa desarrollar sus actividades de una manera eh, ya fantástica, sino precisamente buscan estas actitudes, esta capacidad para aprender, esta capacidad para trabajar en equipo, para tener un liderazgo, para ser proactivos, para tener una tolerancia a la frustración, para saberse comunicar, mucho más que el que sepan hacer sus actividades técnicas de una manera sin errores. Que el 62% de los egresados universitarios carecen de competencias interpersonales básicas y sobre todo esto se agudizó después de la pandemia porque pues precisamente tuvimos que encerrarnos, ustedes lo saben, y entonces pues todas estas habilidades que a lo mejor se aprendían en el aspecto de la escuela, de comunicarnos, de sociabilizar, de poder tener amigos, pues ya no lo vivimos de la misma forma. Y entonces a veces, y esto lo decimos constantemente mis compañeros docentes y yo, que antes nos salíamos del salón de clases y los maestros como que teníamos miedo porque decíamos, uy, se va a hacer, van a empezar a hablar y a lo mejor se va a hacer un relajo aquí en la clase, y que ahora pues nos salimos por alguna comisión o porque alguien nos llama un momento y regresamos y resulta que los estudiantes pues ya ni platican entre ellos, ¿no? O sea, todos están en el celular y están callados, simplemente viendo sus teléfonos y pues ni siquiera hablaron. Entonces, a veces eso es como un poco sorprendente, ¿no? Porque hace años, pues, cuando su servidor iba en la primaria, como que hasta la maestra te dejaba a alguien cuidando, ¿no? Como, observa que no están haciendo nada, no sé qué. Ahora, digo, no sé cómo sean las primarias, pero creo que, a menos que te prohíban el celular, pues los muchachos están en eso. Entonces, esta situación es distinta. Y algo que me llamó mucho la atención es que esta cifra en la generación Z, que es la generación que nace en 1997 hasta el 2012, o sea, las personas más jovencitas que están incursionando en el mercado laboral, dice que el 35% de esas personas tienen una rotación por incompatibilidad social. Me interesó esta cifra. Más de un tercio de renuncias en los últimos 6 meses de justamente de esta población se dan por problemas de adaptación social. Es decir, no les gritó nadie, no se sintieron frustrados porque no supieran hacer su trabajo, no fue una cuestión de que no les gustara el sueldo, de las prestaciones, sino más bien porque no se pudieron adaptar socialmente al trabajo y esto se está dando en esta generación. Entonces, bueno, hay que poner atención a esto. Las habilidades blandas van más allá de lo técnico, son competencias socioemocionales, como seguramente ustedes ya lo saben, porque las habilidades blandas ya se habla mucho de ellas, y de gestión personal que permiten a los individuos o nos permiten navegar efectivamente en nuestro entorno social y profesional. Entonces, este tipo de habilidades van hacia lo transversal, es decir, aplicables en cualquier sector o rol, son transferibles, se adaptan a diferentes contextos laborales. Los podemos ver en los contadores, en los chefs, en los administradores, en los ingenieros. Y aunque sí hay diferencias de acuerdo a la profesión, o por supuesto hay diferencias culturales, de cualquier manera se adaptan a muchas profesiones. Y son indispensables, es decir, se complementan en cuanto al conocimiento técnico para el éxito. Y por ejemplo, un chef domina técnicas duras, como hacer una salsa. Bueno, hago mucho este hincapié porque yo doy clases en gastronomía. Pero el liderazgo, el manejo del estrés, finalmente son habilidades blandas
que dirigen una cocina exitosa y que pues igual dirigen una empresa exitosa, una asociación, una institución, un banco, etcétera, ¿no? Las dimensiones fundamentales o las competencias blandas fundamentales, pues son, por ejemplo, la comunicación efectiva. Y esto, a veces cuando yo hablo de las competencias blandas me parece apasionante porque cuando uno las dice, a veces hasta dices, es demasiado fácil, ¿no? Como que cuando hablas de la comunicación efectiva, dices, ay, pero hablar sabemos todos, ¿no? Te enseñan desde chiquito. Entonces, como que, ay, saber hablar, pues sabemos todos, es algo muy fácil, muy sencillo, pero la verdad es que pocos sabemos darle claridad a nuestro mensaje y a esta escucha activa. Escuchar no es lo mismo que oír. Desde los abuelitos nos decían que te entra por un oído y te sale por el otro, y eso es oír, pero no es escuchar. Yo tengo un ejercicio con mis alumnos que les digo que es el carrusel de la comunicación. En algún momento, ojalá podamos hacer un taller aquí con los compañeros y bueno, ya les platicaré de qué se trata, pero básicamente es tener una comunicación en donde hay diferentes barreras y entonces lo que hago es poner a los alumnos uno frente al otro y les pongo un tema. No es un tema complicado, son temas de la vida cotidiana, pero lo que hago es normalmente no poner a un alumno que sea amigo del otro, sino a un alumno que generalmente, pues a los de adelante con hasta atrás, ¿no? Que no hablen siempre. Y les pongo este tema, pero les pongo barreras como el ruido, barreras como distracciones y entonces hacemos ciertas reflexiones sobre esto y les digo, bueno, la comunicación efectiva, pues no es tan sencilla. El poder tener esta escucha activa tiene problemas porque les pongo límites de tiempo, los presiono en ciertos aspectos. Y entonces hacemos esto para precisamente darnos cuenta que la claridad de un mensaje y adaptarlo a la audiencia no es tan simple y lo vemos también diariamente con estos grupos, pues, de WhatsApp o con las tareas que uno les explica a los estudiantes o lo que uno a veces dice en casa y que se dan estos malos entendidos en la comunicación porque no es lo mismo escuchar que oír y no es lo mismo hablar para entendernos que hablar nada más para expresar un mensaje. Entonces, esto no es tan sencillo de practicar. El trabajo en equipo, dicen que, bueno, también las personas en la vida cotidiana nos preparan para competir, pero no tanto para trabajar en equipo, porque siempre como que uno quiere ganar y el otro que pierda, ¿no? Yo, hasta está la frase esta de ganando como siempre, yo ganando como siempre. Entonces, pues es como yo primer lugar. Y el saber esto pues no me facilita mucho a veces el que yo pueda trabajar con un equipo, el colaborar, el valorar la diversidad, el lograr objetivos comunes. Sí se dice mucho, pero no estoy segura que la institución educativa nos lleve a esto, porque a veces es como que fomentamos mucho esta competencia, pero no competencia de competitividad, sino de yo voy primero y entonces los otros perdieron. A veces esta parte de querer hacer también de nosotros como docentes que los alumnos sobresalgan y den lo mejor de sí, pues hace que algunos ganen y otros no. Entonces, lograr esos objetivos no es tan simple. El pensamiento crítico, porque decimos sí que analicen, sí que debatan, pero cuidado, un estudiante te dice yo no estoy de acuerdo, o maestro se equivocó, maestra se equivocó, o a mí no me parece, o no me parece la lectura que dejó, o el contenido por esto y por esto y por esto, y como que dices, ay no, un detractor en mi clase. Entonces, y yo lo entiendo, ¿no? A veces esta parte pues es complicada, porque te hace trabajar más, em, de pronto vas a tener como
un pequeño grupo que siempre te va a estar cuestionando y esto también te atrasa, ¿no? Entonces, no es fácil de manejar. La inteligencia emocional, que también se dice mucho y que se ve en imágenes como que le pusiste un poquito de cerebro a tu corazón y un poquito de corazón a tu cerebro, pues es gestionar emociones propias y ajenas. O sea, si yo ni puedo con las mías, voy a poder con las de los demás. Entonces, muy fácil decirlo y muy fácil decir que voy a tener empatía y relaciones saludables, pero cuando alguien te hace enojar, el primero que estalla es el docente, pues poquito ahí trabajemos con eso. La adaptabilidad, ajustarse a los cambios, la resiliencia, el aprendizaje continuo y el liderazgo ético, inspirar y guiar con integridad, responsabilidad y visión a largo plazo, pues definitivamente es que se dice muy bonito, pero en la escuela no lo vivimos tan fácil, porque además la escuela es un ambiente muy complicado para el docente. Yo creo que solo las personas que tenemos una verdadera vocación y un amor por lo que hacemos podemos ser verdaderos docentes, pero además, por más que lo ames, por más que yo lo amo, pues de repente llega un momento en que me canso y a veces digo, es lunes y quiero que ya sea viernes, y llega el viernes y tengo mucho trabajo y mucho trabajo administrativo y a veces sí me canso, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues suceden en el aula, entonces no es tan simple como se ve. El contexto educativo en Puebla y en Tlaxcala, y me atrevo a tocar estos lugares porque son zonas cercanas a la mayoría de los compañeros que están hoy aquí. Dice que hay una brecha curricular, es decir, Anuyes menciona que solo el 23% de los programas incluyen habilidades blandas. Habría que analizar esto. Eso se dice. Yo no necesariamente estoy al 100% de acuerdo porque creo que esto es en el papel. No quiere decir que así se maneje. Y el perfil estudiantil es que el 68% de la primera generación universitaria de diferentes licenciaturas no tiene desarrolladas las habilidades blandas de acuerdo con los empleadores. Esto de acuerdo con organismos como CIES, CASECA, CASEI, que hacen este tipo de evaluaciones y que hacen entrevistas con sector empleador y con egresados. En cuanto a infraestructura, hay pocos programas socioemocionales estructurados, es decir, la mayoría de universidades y tecnológicos tienen programas de tutores o de mentores o de mentorías. Sin embargo, en la práctica no los llevamos al 100% adecuados. Y digo no los llevamos porque yo trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como lo escucharon, y no necesariamente es el mejor programa, ¿no? O sea, sí tratamos de hacerlo, pero siempre es perfectible. Y hay una resistencia cultural también, no solamente de parte de los alumnos, también de parte de los docentes, de nosotros los docentes, porque las habilidades blandas no se aprenden solas, pero además uno pensaría que estas habilidades blandas se aprenden cuando los estudiantes son muy pequeños. Entonces, como que dices, pues esto porque yo se los tengo que enseñar ahora. Esto se aprende cuando son niños, muy pequeños. Entonces, como que yo he escuchado a algunos compañeros que dicen, es que yo no soy su mamá, yo no soy su papá, yo no enseño esto. O sea, yo vengo a enseñar, mm, pues, técnicas de los alimentos, yo vengo a enseñar planeación del menú, yo vengo a enseñar comportamiento del consumidor, yo vengo a enseñar, este, contabilidad de costos. Yo no enseño comunicación efectiva, yo no enseño trabajo en equipo, yo no enseño asertividad. Y, y en parte, bueno, en parte sí, pero al final decíamos al inicio de la charla, formamos personas. Entonces hay una creciente demanda empresarial
por estos profesionales integrales. Yo creo que conforme vamos teniendo más experiencia los docentes, sabemos que al tratar con personas y no solamente con números, pues vivimos el día a día en el aula y tú les ves los ojos a los estudiantes y pues sabes que un día tu estudiante está triste, tu estudiante está feliz, tu estudiante está decaído, tu estudiante deja de venir, tu estudiante está enfermo y algo le pasa, ¿no? Y al darte cuenta de esto, entonces se desarrollan nuevos criterios para incorporar esas competencias transversales, precisamente, y que los docentes, si bien no somos psicólogos, psiquiatras, papás, etcétera, etcétera, sí necesitamos tener ciertas iniciativas a nivel institucional de innovación educativa para enseñar estas habilidades blandas o implementarlas. Y entonces, bueno, el marco teórico de los pilares de nuestra práctica, pues nos indican que hay un aprendizaje experiencial, ¿no? Se aprende haciendo y reflexionando. Entonces, pues se trata de que si bien no te vas a dedicar el 100% de tu tiempo al aprendizaje o a la enseñanza de habilidades blandas, porque además es algo que nosotros como adultos también lo tenemos que hacer. Yo a mis 43 años tampoco me considero una súper sabia en habilidades blandas. Tengo mis momentos pues de estrés y de frustración y de ira y de todo eso y de que no soy buena comunicadora a veces. Sin embargo, estoy aprendiendo todos los días. Entonces, aprender haciendo y reflexionando se trata de ciclos de experiencia concreta, de observación reflexiva, de una conceptualización y experimentación también para nosotros. Entonces, pues se trata también de tratar de leer más, de experimentar, de que la clave para el éxito sea tanto personal como profesional, una autoconciencia. Empecemos nosotros por entender o por comprender y autorregularnos y motivarnos y tener esta empatía. La empatía es una palabra bien compleja porque yo siempre la veo como la imagen de ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro, pero digo, "Uy, pues a lo mejor el zapato me aprieta o el zapato no me gusta o no me queda". Sin embargo, pues la empatía al final de cuentas es no solamente ponerte el zapato, sino caminar con él y que tal vez te lastime, pero tú tengas esta capacidad, esta paciencia, esta habilidad para caminar con ese zapato, para entender tu vida con ese zapato y para tener esta habilidad social de andar con él. El aprendizaje sociocultural, el desarrollo de contextos sociales, porque no todos vivimos la misma realidad. Entonces, pues el que vive a 5 minutos de la escuela y el que tiene sus por lo menos 3 comidas aseguradas, el que vive bajo un techo, mm, pues, cómodo, no vive la misma realidad que alguien que vive las inundaciones que hace muy poquito tiempo se vivieron en gran parte del país, o sobre todo, por ejemplo, en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo, en el Estado de México. Y no va a ser igual para estas personas si tienen una preocupación por qué me voy a llevar a la boca, tengo que trabajar además de estudiar. Es decir, es muy complejo y para el docente, si su situación laboral es incierta también, pues no va a ser lo mismo que para una persona que está en una zona más desarrollada y el andamiaje docente tampoco va a ser igual. Y lo mismo, la pedagogía transformadora, pues va a ser que tengamos una reflexión más crítica y transformadora, a formar personas conscientes y éticas y una capacidad de transformar la realidad, su propia realidad. Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar para el aula? Yo efectivamente llevo 17 años en la UAP, 20 años en la docencia, felizmente, y
sí me sigo sorprendiendo de lo que vivimos, de que las generaciones siguen cambiando, pero afortunadamente creo mucho en que los docentes todavía podemos inspirar a nuestros alumnos. Entonces, a veces cuando escucho que ahora los alumnos ya no los puedes inspirar con nada, o que a los alumnos ya, ya no puedes lograr que se enamoren de una materia, a mí a veces eso me llama la atención porque creo que eso pasa cuando el maestro se rinde, se da por vencido. No digo que todos los grupos sean buenos o que siempre se pueda lograr, porque efectivamente hay alumnos a los que por más que tú luches, por más que tú trates, pues sí, no los puedes motivar o no los puedes motivar con todas las herramientas. Sin embargo, creo que aún se puede. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede utilizar? Y quisiera en esta segunda parte de la conferencia platicarles. Pues, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, con proyectos multidisciplinarios reales. Ahora mismo les voy a platicar de dos que he utilizado últimamente. El desarrollo de investigación y trabajo en equipo, decisión y presentación. Por ejemplo, uno chiquito, diseñar un menú para eventos gastronómicos reales y entonces ponerles una situación en donde ellos vean sobre todo el resultado de lo que están haciendo, no solamente el contexto de práctica, sino mm, el resultado de lo que va a suceder. Y no necesariamente el resultado tiene que ser exitoso, sino puede ser exitoso o no tan exitoso, pero que ellos puedan poner en práctica lo que hagan. Eso es importante. Presentaciones y debates como espacios para la comunicación oral. Esto sirve mucho porque a veces los estudiantes tienen algunos pánico por hablar en el escenario o, por ejemplo, en la licenciatura en la que yo imparto clases, por el servicio al cliente, ¿no? Entonces, a ellos les gusta cocinar, pero no les gusta enfrentarse con el cliente cara a cara, ¿no? Y entonces les digo, bueno, pero a lo mejor tú no estás para el servicio al cliente, pero si alguien dice, quiero felicitar al chef y te llaman y tú te pones muy nervioso, ¿qué va a suceder? O tú como chef tienes que explicar a tus trabajadores cómo se hace un servicio en la mesa y qué vas a hacer. Entonces, hacemos esta práctica primero con sus papás y es muy bonito porque pues, los papás son generalmente muy pacientes, ¿no? Y se les cae la sopa encima del papá y el papá así de, no, no se preocupe, maestra, no lo regañe. Y, y pues no los puedes regañar y les digo, no pasa nada. Y así vamos avanzando, ¿no? Hasta que llega un momento en que la última práctica del curso es con los directivos y ellos súper nerviosos, pero pues bueno, vamos de la persona que más paciencia les va a tener, que son sus papás, hasta los que, digo, también les tienen mucha paciencia a los directivos, pero ellos no lo saben, este, a las personas que más nerviosos los ponen, ¿no? Que son las autoridades de la institución o los maestros que más les imponen. Y es bonito ver cómo van avanzando en esto. Entonces, esta rotación de roles para nosotros es interesante. Simulaciones y role-playing también lo hacemos, que es recrear funciones profesionales desafiantes. Entonces, por ejemplo, yo les pongo una de comportamiento del consumidor donde les toca ser desde el cliente más amable hasta el peor cliente, así el que les grita, les dice y tienen que manejar la situación. Obviamente hay, em, pues primero una serie de teoría de cómo manejar al cliente. Cómo manejar las quejas y cómo manejar la diferente tipología de clientes, así le llamamos, y hay una serie de reglas. Diarios reflexivos, que es una historia o escritura personal sobre experiencias y desafíos. Esto sirve mucho para la investigación, por ejemplo, una investigación de campo, en donde tú vayas relatando qué pasó en una comunidad, cuando tú fuiste a la comunidad a enseñarles, por ejemplo, hábitos alimentarios, o cómo hacer una composta o un huerto. Y es bien interesante, retroalimentación entre pares.
el enseñar a dar y recibir una crítica, esta de la comunicación, siempre les digo, a ver, vamos a hacer este carrusel de la comunicación y tú tienes que decir qué hizo bien tu compañero al comunicarse y qué puede mejorar. Pero tienes que decir qué hizo bien, no solo qué puede mejorar. El aprendizaje y el servicio, proyectos que benefician a la comunidad, lo decía hace un momentito, prácticas para mejorar la alimentación y desarrollar competencias en contextos reales. Entonces, a ver, ya no solamente tú vas a enseñar a cocinar, sino quiero que le enseñes a la persona cuál es el grupo de alimentos saludables y qué tienes que hacer. Entonces, es bonito esta parte interesante. Y la evaluación de habilidades blandas es un gran reto porque no solamente puedes evaluar a través de un 10, 9, 8, ¿no? Como serían los conocimientos o como serían, por ejemplo, los verbos irregulares en inglés. Pues te los tienes que memorizar. Aquí la habilidad blanda, pues es algo más, a ver, dice aquí auténtico y situado, pero no porque yo quiera criticar la otra forma, sino porque tú tienes que establecer muy bien que vas a hacer una observación, pero que tú no puedes decir, no, pues todos sacaron 10, porque tu corazón te dice que todos tus alumnos lo merecen, ¿no? O porque todos se esforzaron, sino más bien aquí debe haber evidencias múltiples, a veces de autoevaluación, a veces evaluación por pares, a veces heteroevaluación, a veces, o sea, tiene que haber múltiples formas de evaluar, pero además debe haber, por ejemplo, pues lo más claro que puedas a través de, ser lo más claro que puedas a través de rúbricas, ¿no? En donde tú dices, bueno, estos son los criterios que yo les voy a evaluar, entonces esto no es porque me caes bien, porque me caes mal, porque te quiero, porque no te quiero, porque soy muy subjetivo, porque tengo un gran corazón o porque soy un docente muy bueno o muy malo o muy exigente, sino, o muy benevolente, ¿no? Esto es lo que yo califico. Y si tú cumpliste, pues tendrás tu puntaje, y si no, no lo tendrás. Entonces, eso les va quedando más claro y también hay una tolerancia mayor hacia saber qué es lo que vamos a evaluar. Y un enfoque en el proceso, es decir, aquí no es tanto que el evento haya salido maravilloso o que la investigación al final me diera que todo salió bien, sino disfruta el proceso de aprendizaje como alumno y como docente. Es valorar la mejora, no solo el final. ¿Qué instrumentos se sugieren para evaluar? Pues las rúbricas, las estrategias o las escalas de autoevaluación, los portafolios reflexivos, los registros, los videos, la evaluación 360 grados. Que todo esto también entiendo mucho a los compañeros, ¿eh? Porque a veces cuando digo esto en talleres, me dicen, pues está bien bonito, pero también eso es tiempo, trabajo, esfuerzo, porque no es lo mismo que tú califiques un examen o un Google Forms que tal vez sea hasta automático de calificar, a que yo me ponga a evaluar un portafolio y que esto me toma mucho tiempo. Entonces, si yo tengo 5 alumnos, pues está bonito, pero yo tengo 250 y entonces espérenme tantito, ¿no? A veces cuando estoy al final del semestre, pues digo, ¿por qué se me ocurre hacerlo? Pero bueno, es parte de. Em, Les decía yo que les iba a platicar de 2 proyectos. Me voy a apurar un poquito porque sí me gustaría mucho escucharlos sobre si tienen alguna pregunta. Y que sí han sido casos de éxito. Fíjense que aquí en la universidad los docentes tenemos la oportunidad de inscribir programas de servicio social. Entonces, uno de ellos fue un proyecto que se llamó Comercialización del Amaranto en una comunidad cercana a la ciudad de Puebla, en Tochimilco. Y entonces fuimos a este lugar en donde se cultiva amaranto y en esta comunidad, que a pesar de que, les digo, no está tan lejana a Puebla ni a nuestra universidad, pues ahí pudimos ver que hay cierto impacto
en la comunidad porque ellos cultivan el amaranto, pero no era tan sencillo que se pudiera comercializar. Entonces se hizo este programa de servicio social, ahorita lo ahondaré en él. Y el otro programa también súper interesante fue para hablar sobre las plataformas de delivery, estas como Uber, como Didi, etcétera, etcétera. Y entonces en estas plataformas trabajan muchas personas, pero pudimos investigar sobre las condiciones laborales que tienen y los muchachos hicieron toda una reflexión crítica sobre cómo poder transformar pues todo el contexto laboral de estas personas y desarrollar a través pues de esta investigación su pensamiento crítico y a través de las habilidades blandas como sociedad. Entonces, bueno, empezamos con el del amaranto, que fue interesante porque pude llevar a mis alumnos a una comunidad rural y ahí aprendieron, por ejemplo, lo que les decía yo que no enseñamos mucho en la universidad, que fue el trabajo en equipo, la colaboración con los productores locales y aquí desde las entrevistas, compañeros, porque pues el hecho de que ellos pudieran tener acceso a una comunidad rural y que estuvieran con estas personas y les permitieran hablar con ellos y decirles a los productores de amaranto, pues cómo vivían, cómo hacían sus cultivos, cómo comercializaban, cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban. Fue muy interesante para que después ellos perdieran este miedo a comunicarse con ellos y pudieran desarrollar estrategias de mercado, comunicación intercultural, que nos hace mucha falta, tener interacción efectiva con la comunidad, que la comunidad los logre aceptar, porque esto tampoco es tan sencillo, aunque sean jóvenes, y tener una comprensión de las necesidades. Entonces, a través de eso, pues también se desarrolló el pensamiento crítico y pues logramos hacer un pequeño análisis de mercado, una adaptación de soluciones, de a ver, bueno, a través de esto, ¿qué podemos hacer para que estas personas de la comunidad de Tochimilco pudieran vender mejor sus productos de amaranto y de una manera también a través de un comercio justo y más directo? Entonces se creó, o yo considero que los muchachos tuvieron una capacidad de entender la responsabilidad social y tener para con la comunidad un empoderamiento económico y una sustentabilidad, no me atrevería a decir que una sustentabilidad comunitaria, porque también seguimos en el proyecto y fue un proyecto pequeño, pero sí surgió un interés. Entonces, fue una de las maneras de desarrollar habilidades blandas en los estudiantes. Y esta de las plataformas de delivery fue un análisis socioeconómico y un desarrollo de competencias. Entonces, empezamos por algo tal vez muy pequeño, que es darnos cuenta de una situación laboral complicada, profundizar en el sector y empezar por un liderazgo ético, de decir, bueno, hasta dónde es justo o no es justo el tener estas condiciones laborales. Y estos desafíos, porque finalmente el poder vivir y que un empresario tenga éxito es válido, pero también estas propuestas tienen que mejorar la vida de los repartidores, no solamente de las personas que tienen una gran idea de negocios. Entonces, la adaptabilidad es compleja, se tiene que hacer un diseño y una metodología interesante de investigación y una comunicación para que se puedan presentar los hallazgos y recomendaciones para las diversas audiencias. Entonces, a partir de esto surgió un artículo que ha tenido impacto. Tenemos la idea o el interés de que sea una investigación similar en España, que tienen condiciones muy parecidas a las de las aplicaciones en México. En algunos países sí está mejor regulado, pero tanto en México como en España tenemos esta situación. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados cuantificables en cuanto a estudiantes y comunidad? Eso, el artículo todavía no sale, pero sí lo estamos escribiendo el cuerpo académico en el que pertenezco y una servidora.
es que el 95% de los estudiantes reportan mejoras en trabajo en equipo y 60% de los estudiantes mejoraron en su pensamiento crítico, pero vuelvo a decir, esta mejora se tiene que ver a través de evaluación en rúbricas y en proyectos, porque si no lo haces así, a ellos no les queda claro qué es lo que tú estás calificando. Entonces, tiene que haber un impacto muy importante en estos proyectos para que ellos no piensen que hay una desvinculación de lo que tú estás haciendo con lo que ellos tienen que ver en su trabajo profesional. Hay una mayor conciencia y una responsabilidad social en lo que nosotros impactamos. Y pues finalmente, algo que a mí me gustó mucho, y esto no tenía que ver directamente con el proyecto, pero bueno, surgió como, como algo muy bueno, fue una alianza comercial para la comunidad rural de Tuchimilco con 2 estudiantes y el Amaranto. Eso no necesariamente fue para nosotros. ¿Qué obstáculos comunes surgieron? Pues es que mucha gente en la facultad de tanto de estudiantes como de maestros te dicen, no tengo tiempo para que en mi clase se implemente este programa. Y bueno, lo que yo les puedo decir es que siempre hay tiempo para integrar habilidades blandas en actividades existentes. No necesariamente es lo que su servidor implementó. Cada uno lo puede hacer de diferente forma y lo puede implementar de una forma creativa con una intencionalidad pedagógica. A lo mejor yo lo implementé así, pero seguramente un profesor de historia, un profesor de matemáticas, un profesor de física lo puede implementar también y nos dejaría súper sorprendidos de lo que puede hacer. Otros profesores me dicen, es que no sé cómo evaluarlas objetivamente. Tú porque estudiaste el doctorado en investigación educativa. No, ni tienen que estudiar el doctorado, ¿eh? La verdad es que la solución empieza con rúbricas sencillas que se pueden compartir y podemos priorizar consistencia y transparencia. Lo que sí es importante es decir qué estoy calificando. Otros compañeros me dicen es que los estudiantes no las valoran, estas actividades. Pues hay evidencia de que sí se valoran y que el mercado laboral las está valorando mucho. Les decía yo esta estadística de la generación Z que a mí me sorprendió mucho. Y otros dicen, yo no soy psicólogo, yo soy profesor, ¿no? Lo que les decía, yo soy profesor de matemáticas o de física. Pues en realidad sí, sí somos profesores de nuestras áreas. Yo originalmente estudié administración de hoteles y restaurantes, una maestría en administración. Cuando lo del doctorado en investigación educativa, los primeros días yo les confieso, ¿no? Las primeras tareas yo decía, ¿qué es esto? ¿Quién es Piaget? ¿Qué es eso? No, o sea, no entendía nada, de verdad, de verdad. Y bueno, me fui apasionando por el tema, pero de verdad, desarrollar habilidades dentro de tu propia disciplina hace que puedas apasionarte de una forma diferente. Entonces, pues los docentes siempre tenemos un rol transformador, es como el líder transformacional. Entonces, más allá de ser expertos en el área de la educación, creo que pues nosotros más bien podemos modelar el aspecto o el ámbito profesional, facilitar las experiencias y seguimos aprendiendo porque sí somos los arquitectos de un nuevo futuro, de una retroalimentación constructiva y podemos manejar estos desacuerdos. Yo creo que la universidad es esta diversidad. Entonces les digo, bueno, aprovechen tanto a los maestros que ustedes pueden pensar es el peor maestro o el mejor maestro. Cuando sales de la universidad, vives el ambiente profesional, a veces nos cambia la visión 180 grados y el que tú pensabas que era el peor maestro, dices, ah, tal vez era un buen maestro, ¿eh? Con los años. Y entonces esto te puede ayudar mucho. Y esta apertura con los colegas también es importante, compartir las experiencias, el material. No pasa nada si lo hacemos. Los estudiantes, esta frase me encanta, olvidarán lo que les dijiste muy rápido. Olvidarán lo que hiciste. A veces se olvidan de tu nombre. Claro, nos duele, pero sí es cierto. Pero nunca olvidarán lo que los hiciste sentir.
Eso no se les olvida. Y pues llamado a la acción, ¿qué sigue? ¿Qué pasos podemos tomar? Pues yo creo que es pues las habilidades que promovemos, ¿no? ¿Qué puedes mejorar? Elige una habilidad, no necesariamente tienes que mejorar todas las habilidades blandas, pero puedes mejorar o el trabajo en equipo, o el pensamiento crítico, o el escucha activa, o la comunicación oral, o la comunicación escrita. Forma comunidades, conecta con tus colegas, colabora, aprende y mide, reflexiona y ajusta. Es importante también ir midiendo y ajustándote. El verdadero legado educativo es que pues nosotros no nada más formulamos, transformamos personas. Y nuestros estudiantes van a recordar quiénes llegaron a ser en nuestras aulas, no solo las materias. Tenemos una educación integral a través de una sociedad justa y humana, y las habilidades blandas son esa esencia. No es un extra, no es como, la materia de relleno, es el corazón de nuestra misión educativa. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Les agradezco mucho y bueno, creo que nos quedan 10 minutos para las preguntas. Si hubiera alguna, continúa sus órdenes y está ahí mi correo electrónico y mi nombre. Les agradezco, de verdad, su tiempo, su paciencia. No pude leer em, pues el chat, pero estoy a sus órdenes, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de todos los que estamos conectados aquí con la doctora? Yo creo que aprovechemos porque una excelente conferencia, precisamente todo lo que ver los nodos, todas las partes nobles que nosotros podemos estar teniendo aquí para la formación de los estudiantes y estas habilidades blandas que nosotros tenemos, doctora. Realmente muy interesante, es un aprendizaje. Sí, Muchísimas sí. gracias. Nos quiere preguntar Mariana Flores, adelante, puede escribir su pregunta. Maestra Mariana Flores, ¿qué pregunta? Dice Mariana que es Alumna. alumna. ¿Qué estrategia utilizar para evaluar el pensamiento crítico en un proyecto sin que los estudiantes se sientan agredidos? Yo creo, Mariana, que es, por ejemplo, esta estrategia que te digo de una rúbrica te puede servir mucho porque ahí pones como una escala. No sé si conoces las rúbricas, Mariana, yo estoy segura que sí, que seguramente la han utilizado alguno de tus profesores, en donde como que ponen lo que se espera de ti y luego escalas, en donde te dicen, bueno, puedes lograr del 1, 2, 3, 4, 5, y esta pues te puede servir mucho porque mm, te explica qué es lo que se espera de ti y no necesariamente se deberían sentir agredidos. Fíjate que yo creo que la evaluación nunca debería hacerte sentir agredido, ningún tipo de evaluación. Y ahí tiene más que ver, yo creo que es la forma que el fondo, pero mucho será, por ejemplo, el que tú te dirijas a ellos con respeto, con paciencia. Si realmente tienes que decir algo de manera muy personal, pues tendrás que regañar en privado y felicitar en público, pero sí hacer entender también a los estudiantes que cuando tú evalúas no tiene esta finalidad de castigo o punitiva, ¿no? Sino más bien tiene una finalidad de aprendizaje.
y partir de eso, de que nosotros entendamos que cuando una persona te está calificando, no solamente tiene la finalidad de castigarte, sino de hacerte mejorar. Pero tiene que ver con esta parte, que entendamos desde que tú les dejas un proyecto, qué es lo que se espera de ellos. Y número dos, que siempre tengan la oportunidad de mejorar. Esa es la segunda parte para que no sea, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Agredido. Que puedas mejorar lo que hiciste. Y que empieces, creo que la tercera sería empezar por lo que hicieron bien. Siempre por el apapacho y luego por la mejor. Luego dice, La siguiente pregunta, doctora, nos escribe Mariana Flores. Dice, en mi trabajo que es en servicio a cliente, a veces noto, Dios, a veces noto que me hacen falta muchas habilidades, pero fuera de eso, ¿cómo lo trabajo más allá del notarlo? ¿Hay algún formato en particular que sea objetivo y me ayude a tener un progreso en el tiempo? mira, hay un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas. Creo que lo puedes trabajar leyendo mucho, lo puedes trabajar practicándolo. A lo mejor si no lo has trabajado precisamente dentro de un salón de clases, lo puedes seguir tú trabajando de manera individual. El hecho de que ya sea algo que a ti te preocupe es algo importante porque te va a ocupar. Entonces, por ejemplo, pues leyéndolo, bueno, leyendo, por ejemplo, este libro y después hay otros libros como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. También es un libro recomendable y otros más que irás descubriendo. Es bueno porque empezarás a desarrollar tu talento, todo tu talento humano. Probablemente después te interese estudiar alguna especialidad, alguna maestría y esto te ayude a conocer más, a capacitarte mejor, pero ya desde el hecho de que sea algo que tú descubras, que tú ya hayas notado que quieres mejorar, eso ya es bastante bueno, es una autoconciencia y es el paso uno para poder mejorar. Muchas felicidades, Mariana. Daniela Reyes, ¿es el conocimiento lo más importante que deja la educación o hay algo más duradero? No, yo creo que no es el conocimiento. Yo creo que lo mejor que puede dejar la educación es el las ganas de seguir aprendiendo, pero no necesariamente lo que en ese momento aprendiste, sino, sino estas ganas de cada vez ser mejor. Bueno, desde mi punto de vista. Mis compañeros sabrán más, pero para mí siempre es el hambre por el aprendizaje. No lo que sabes, lo que vas a saber. Sí, gracias. José Luis dice, yo quiero agradecer la temática, me gusta cómo está parte de cómo la cotidianidad llevada en un ámbito rural basa muchas veces los conocimientos teóricos y técnicos que enseñamos en clase, ya que los estudiantes los pueden adquirir y los manejan bien. Gracias. Y a Celia Concepción, su pregunta, ¿qué acciones se puede realizar para formar ¿Qué acciones se puede realizar para fomentar la relación entre alumnos cuando cada alumno se entretiene con el celular y tú como maestro y no estás frente a grupo? Yo creo que puedes utilizar diferentes herramientas y siempre el celular a tu favor. No es tan fácil con la educación a distancia. A mí, soy bien honesta, me cuesta mucho trabajo la educación a distancia porque no los estás viendo, entonces no ves el impacto que puedes tener en ellos, lo que les decía yo de que si está triste, que si está contento, que si está enfermo, porque pues apagan su cámara y ya no los viste, pero creo que puedes conectar con ellos de alguna forma
incentivándolos a aprender su cámara, incentivándolos a saber cómo están, cómo se sienten con estos diarios de aprendizaje. Y lo que pueden hacer, pues, es incorporar las tecnologías para que puedan aprender mejor. Entonces, eso sería lo que yo les recomendaría en este sentido. Por ejemplo, se puede utilizar algunas, se me fue ahorita el nombre de la aplicación, pero ahorita lo recuerdo, pero por ejemplo, hay una que se llama Menti, en donde tú haces una especie como de nube y a nivel digital y les preguntas, ¿cómo te sientes hoy en la clase? ¿No? Y entonces la gente empieza a poner solo, triste, maravilloso, no sé qué. Entonces, bueno, de alguna forma, pues empiezas a saber cómo son las emociones de tus estudiantes y ahí están aprovechando el celular. Pero pues sería integrarlo de alguna manera. Pero reconozco que en la educación a distancia es más difícil que en la presencial. Mariana Sánchez Islas dice, el área empresarial solicita que nuestros egresados vayan con System de las habilidades blandas. Mencionaste, es un reto, pero considero que lo superamos como docentes para el reto a lo que van a enfrentar en su labor. Sí, totalmente. Yo reconozco mucho a los compañeros docentes porque creo que trabajamos diariamente con eso. Y yo lo decía, en el papel a lo mejor dice que no estamos tan actualizados en cuanto a habilidades blandas, pero yo creo que los docentes hacemos mucho en nuestro salón de clases de una u otra manera para que los estudiantes puedan avanzar en ello. Sí. Mariana Flores, muchas gracias, increíble ponencia y ponente. Me quedo con la valiosa información. Gracias. Claro. Doctora Pascuala, soy docente de UDG. Cada vez más nuestras actividades como profesores se vuelven multidisciplinarias porque los problemas sociales son complejos. Son multifactoriales, multidisciplinarios, multiactoriales y debemos ser sensibles al entorno y esperar que los resultados sean a largo plazo. Creo que ese es un gran reto para los docentes. He tenido la oportunidad de llevar problemas de mujeres del Mezcal, de Guerrero y de empresarios de Tlaquepaque a materias como gestión financiera, estratégica de maestrantes y desde hacer diagnóstico hasta revisar todo el modelo de negocios de quienes nos facilitan la información. Los alumnos se asombran de ver reflejado su estrategia en la gestión operativa de las empresas, pero sí es un gran reto. Y ella, su pregunta es, ¿cuál sería el principal consejo para los docentes y que estas actividades cumplan los objetivos académicos y sociales? Antes que nada, la verdad, felicitarla porque se me hace maravilloso lo que hace en cuanto a investigación y en su temática. Me siento identificada con ella y gracias por compartirlo. Y mi recomendación es que, sí, ¿verdad? Pero esa fue la pregunta. ¿Cuál sería mi Sí, recomendación? sí. ¿Cuál sería el principal consejo para los docentes y que estas actividades cumplan los objetivos académicos y sociales? Bueno, mi principio sería que uno lo compartiéramos para que muchas personas puedan aprender unos de otros. Esa sería, porque creo que no es que una persona haga una mejor práctica que la otra, sino que todos podemos hacer comunidad y aprender. Ese sería maravilloso, que pudiéramos seguir escribiendo, investigando, publicando nuestras experiencias para que eso se pueda compartir. Y creo que la otra es lo que decía un poco en la ponencia, que esto se pueda medir, o sea, que no nada más lo hagamos en el aula, pero lo dejemos así, sino que tengamos estos parámetros o estos indicadores para que pueda haber resultados medibles, cuantificables, porque si no se queda un poco así como de una forma muy, voy a repetirlo, muy informal. Entonces, sí tenemos que hacerlo un poquito más medible, cuantificable, porque si no se queda así en el papel. Muy bien. Y por último, la doctora Pascuala dice muchas felicidades por el tema. Creo que es muy relevante el desarrollo no solo de conocimientos, sino de habilidades, aptitudes, tanto
tanto como el interés. Gracias. ¿Son todas las preguntas, doctora Carla? Muchas gracias, no, muchísimas gracias a todos los compañeros. De verdad que yo aprecio mucho el que estén aquí porque sé que pues es su tiempo, que no es fácil el que ustedes dedicaran un momentito para poderme escuchar, la invitación y no saben cómo aprecio de verdad todo lo que han hecho y que me dedicaran este tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Y bueno, pues aquí lo que nos corresponde a nosotros, ANFECA, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica, pues no nos resta más que agradecerle. Muchas gracias y que tengan un buen día todos. Hasta luego, muchas gracias. Sigo a sus órdenes.